Señor ministro Mauricio Liscano, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes. ¿Cómo se logró la decisión de EPM y Millicom frente a Tigo Une? Pues en primer lugar, bajo un liderazgo, lo digo con humildad, por el gobierno, de parte nuestra, del ministerio. Nosotros desde hace 6 meses advertimos la situación que tenía Tigo Une y empleamos un plan, digamos, muy de seguimiento preciso al estado de la empresa. Lo hicimos con el ministro de Comercio, con el superintendente de Sociedades, con la superintendente de Industria y Comercio, y nos reuníamos permanentemente o individualmente o con ellos para tener varios planes. Lo que no queríamos era que la empresa se quebrara, que dejara de prestar el servicio, que sucediera lo que podía suceder para el mercado. Entonces, durante todo este plan, pues teníamos, como usted bien lo relató, 2 opciones, o 3 realmente. La primera, capitalización, o que uno de los dos invirtiera todos los recursos, que no nos gustaba mucho, sobre todo porque Antioquia y el patrimonio público se disminuía. Y la tercera, pues, que era reorganización. Siempre dijimos que el 11 de octubre era la fecha límite, no caprichosamente, sino porque este mes tienen que honrar unos bonos y unos compromisos. Y pues gracias a Dios y gracias al esfuerzo que hizo el gobierno y los accionistas, que ponen 600.000 millones, pues la empresa se salva, se salvan los empleos, se salvan los más de 12 millones y medio de usuarios, se salva el sector, porque un sector que si se va un actor y son 4, pues cada vez tenemos más oligopolio. Llegan de estos 600.000 millones, 300.000 millones de inversión extranjera, y EPM pone 300.000 millones, o sea, son 600.000 millones más de inversión que hacen crecer la economía, que ayudan a muchas, que se irrigan en muchas otras partes. Entonces, por donde uno lo mire, pues es una gran noticia para el sector de las telecomunicaciones, para los empleados, para los usuarios, para las empresas. Entonces, pues estamos muy contentos de haber logrado esto, y es un ejemplo de que el gobierno y los empresarios sí pueden lograr acuerdos y podemos trabajar en el bien del país. Señor ministro, ¿qué garantías, digamos, hay para la gente, para los usuarios? Que no sé, y por favor corríjame la cifra porque estoy entre 13 o 15 millones, pero ¿qué garantías hay de que les van a mejorar de golpe la conectividad, de golpe más señales? Es decir, además de que no se les acaba el servicio, ¿qué beneficios tienen los usuarios? Alrededor de 15 millones, como tú lo relatas. No, pues la garantía es que el gobierno está atento con esta inversión. Los usuarios pueden estar tranquilos que la empresa se va a sostener en el tiempo, pueden seguir prestando el servicio como nunca lo dejaron de prestar. Realmente los usuarios no estaban, por lo menos dentro de los planes del gobierno, en riesgo, porque si la empresa no hubiera tenido la capitalización, pues un trabajo de reorganización e igual de servicios hubiera seguido prestando de la misma manera. Entonces, pues con esta capitalización los usuarios pueden estar tranquilos que la empresa puede seguir prestando los servicios que ha prestado históricamente. Ministro, hay una cosa muy curiosa, no sé si usted ha tomado nota. Nosotros escuchamos declaraciones y declaraciones y declaraciones del alcalde Daniel Quintero sobre este asunto y nada que se tomaba una definición, algunas muy explosivas por lo demás. Renuncia a Quintero y en días EPM y Millicom se ponen de acuerdo. ¿El factor Quintero, su retiro de la alcaldía, habrá sido importante también? No, yo no creo, y lo digo con toda objetividad. Realmente yo que seguí el proceso en detalle, este era un tema muy técnico de parte de EPM, que no lo tomaba solo su gerente, sino la junta directiva, y además las condiciones. Creo que el acuerdo que se logró es muy favorable para EPM, pues para los dos, pero digamos que en principio se estaban negociando, pues son temas muy técnicos, pero se estaba negociando una cláusula para que EPM se pudiera salir, digamos, o vender, que esa es una cláusula que es Dranalón, que es muy importante. Se estaban negociando unas condiciones de put, que es un poco la valoración de la empresa hacia el futuro. Se estaban negociando muchas cosas. Entonces, realmente lo que hubo al interior no es un tema ni político, le digo sinceramente, ni tenga nada que ver con Quintero, quien también estuvo muy atento durante todo el tiempo, y lo digo sinceramente al tema, sino que era un tema de que EPM tenía que garantizar las mejores condiciones para hacer este acuerdo, pues porque son recursos públicos
Y lo digo porque estuve al frente del tema, no puedo contar detalles porque además fue confidencial el acuerdo que firmaron, no lo conoce en detalle el gobierno y deberían ser los accionistas los que cuenten su acuerdo, no el gobierno. Yo no defiendo empresas o no estoy, digamos, como en lo interno de la empresa, pero lo que sí le puedo contar a los colombianos que lo que hubo ahí fue un proceso de defender a EPM, de defender lo público y que el acuerdo de 300.000 millones que es de los antioqueños, de todos ellos y de los colombianos, pues estuvieran bien puestos, y creo que el acuerdo que se logró es muy favorable para EPM y es muy favorable para los antioqueños y garantiza, digamos, un poco que esa inversión pues no se pierda. Ellos quedan con unas condiciones de que si la empresa recupera las utilidades o vende las redes o cualquier otra de estas cosas, le devuelvan esa plaza a EPM. Las opciones put quedaron bien acordadas, la cláusula de Granalón, que era la posibilidad de que EPM se pudiera salir en cualquier momento, se aumentó por más años, que eso pues cuesta una cantidad de plata. Entonces yo creo que fue más como la negociación que tenía que hacer EPM para quedar bien. Ministro, los colegas muy queridos de La Silla Vacía hacen un análisis que me parece interesante. Ellos dicen lo siguiente, dicen que un punto clave de acuerdo es que EPM todavía, aún, puede vender las acciones que tiene en Tigo Une, lo que obligaría a Millicom a comprarlas, y aseguran que esto es clave porque uno de los argumentos del exalcalde Daniel Quintero para buscar la venta de estas acciones era que había esa cláusula que se vencía pronto y que dejaba a EPM con la imposibilidad de vender su parte del negocio. ¿Eso es así? Es totalmente cierto, es lo que anunció, lo que estaba diciendo, que es la cláusula de Granalón, que fundamentalmente permite que EPM pueda vender en cualquier momento, y eso creo que es beneficioso para EPM porque ellos, cuando hicieron el acuerdo inicial, acordaron varias cosas. Una era que Millicom iba a ser el administrador de la empresa sobre una prima que pagó en ese momento Millicom a EPM, y la segunda era que EPM no se podía salir durante unos años, y eso pues obviamente le quita flexibilidad a la empresa. Entonces sí, eso es cierto, eso es uno de los acuerdos y fue una de las discusiones más álgidas al interior del acuerdo entre las dos empresas. Muy bien. Ministro, antes de despedirnos, Espinosa le tiene otra pregunta facilita, como todas las de Espinosa. Es que ayer... Pero sencillísima. Para viernes antes de puente, ministro. No, es que ayer contamos que... Ahí lo dejo con Espinosa. El ministro Liscano y el doctor Catán reunión con el presidente Petro para hablar de un tema fundamental, la licitación, la subasta, en realidad es la palabra, el proceso de subasta del 5G, que va a cambiar la manera como los colombianos nos comunicamos entre nosotros y con la tecnología, por cierto. Pero finalmente, me entiendo, ministro, que quedó aplazada para hoy a las 2 de la tarde. Creo que hubo un cambio en la agenda del presidente o alguna cosa y quedó para las 2 de la tarde. La pregunta sencillita es esta, ministro. ¿Ya se determinó si habrá algún tipo de condición asimétrica en la subasta, particularmente para el operador que tiene, en opinión de algunos, una participación muy grande del mercado, que se llama Claro? Pues primero me sorprende la cantidad, cómo está usted bien informado con toda esta cantidad de reuniones y cosas, porque tiene usted muchas fuentes, ¿no? que me sorprende. Pues no voy a opinar sobre eso, pero no, pues en este caso, digamos, como estamos en medio de una subasta y donde tenemos que el 17 de octubre publicar los términos definitivos sobre 5G, tuvimos unos primeros, el 1 de agosto, unos pliegos, digamos, prepliegos, después los volvimos a publicar el 1 de septiembre, es decir, les hemos dado al país, porque no solo es a los operadores y a los inversionistas y a todo el mundo, 2 meses y medio para opinar. A mí no me corresponde dar estas respuestas pues por medios, porque lo que corresponde es casi que un poco como deberían ser los jueces. Los jueces hablan a través de las sentencias, en mi caso yo debería hablar a través de los pliegos definitivos. No puedo, digamos, pues sería violar las reglas de juego, pronunciarme en medios antes de que los pliegos sean definitivos. Luego el gobierno se pronunciará pues el 17 con todas las opciones. Hasta ahora lo que sí le puedo decir es que el tema de condiciones asimétricas no se consideró ni en el primer prepliego ni en el segundo, porque en el pasado, cuando se colocaron condiciones asimétricas, como tuvimos ayer el amable tema en Twitter sobre lo de Diego Molano, en el pasado, cuando el gobierno colocó condiciones asimétricas, donde no dejó participar, por ejemplo, a Claro, de unas bandas para supuestamente
regular el mercado y que todos los actores no tuvieran posición de dominancia, pues lo que vemos hoy es que, claro, a pesar de que no lo dejaron participar de esas bandas bajas y lo dejaron solo participar en medias, pues hoy sigue siendo el actor más grande en el mercado. Entonces, pues lo que sí puedo decir es que esa decisión de condiciones asimétricas en el pasado no funcionaron, eso es lo que nos dice la historia, y que realmente el mercado, condicionado desde ese punto de vista de no dejar participar actores en las bandas, pues no fue muy exitoso. Sin embargo, pues seguimos estudiando los temas. Hay actores que creen que sí y otros que creen que no, y ya el gobierno se pronunciará el 17 de octubre. Pero la historia lo que demuestra es que las condiciones asimétricas, como lo hicieron ya en el pasado, pues no tuvieron los resultados esperados, y ese es el debate que vamos a tener. Bueno, si uno se pone a mirar mucho la historia, como usted dice, se encuentra con que el alcalde Gustavo Petro, 2013, no quería que participara Claro en la subasta 4G, porque pues obviamente tenía el asunto de la deuda con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pero hay que mirar al futuro. Le pregunto, ministro, antes de despedirnos, ¿cómo recibió el fallo de la Contraloría, la imputación para varios de los vinculados al proceso de centros poblados que tanta plata nos costó? Pues lo estamos estudiando, pero con un poco de extrañeza, porque lo que vi en medios de comunicación, porque ustedes saben que ya los fallos primero los salen los medios y después los notifican, es que Emilio Tapias lo sacaron de ese fallo. Eso sí me parece algo absurdo, porque no entiendo cómo el mayor, digamos, culpable de lo que sucedió no sale en las imputaciones. Me dicen también que la exministra no quedó y que solo quedaron unos funcionarios. Pues lo vamos a estudiar y yo creo que la otra semana nos vamos a pronunciar, porque sí hemos visto de parte de algunos jueces, y en especial en este caso de la Contraloría, pues que hay unos fallos muy extraños, que culpan a uno, no culpan a otros. Y lo que yo he visto como ministro, obviamente no soy juez y respetamos lo que decidan las instituciones, es que sí hubo muchos errores de parte del ministerio en esa licitación donde se perdieron 700.000 millones, recordémosles a los oyentes, donde hubo tal vez uno de los actos de corrupción más grandes en la historia del país, pues tuvo muchos culpables, tuvo culpables dentro del ministerio, y eso está claro porque lo hemos visto. Hubo culpables en las aseguradoras, hubo culpables en el sector privado, hubo culpables de quienes pues obviamente intentaron hacer esta corrupción, como Emilio Tapia, y nosotros lo que hemos visto es que hasta hoy no se han recuperado más de 4.000 millones. Entonces, yo sí creo que hay que ser mucho más firmes en este tipo de sentencias, y lo de Emilio Tapia a mí sí me parece, y lo digo con honestidad, una vergüenza, porque eso sí, pues que lo saquen de la responsabilidad fiscal, no conozco detalles, pero el ministerio seguramente como víctima pues se tendrá que pronunciar o reponer cuando tengamos el fallo en detalle. Sí, nosotros conversamos hace hora y media con Alexandra Cárdenas, que es la jefa de la Unidad de Investigaciones de la Contraloría en Corrupción. Nos dijo que tanto el señor Tapias como la señora Budinen habían quedado libres de responsabilidad fiscal porque ellos no fueron gestores fiscales. En el caso de Tapia, que porque él no de manera oficial y legal manejó dineros públicos, ministro. Eso es lo que dicen en la Contraloría. Pues sí, pues no sé. Pues, como dicen por ahí, doctores tienen la Madre Santa Iglesia, pero digamos uno como ciudadano y al rompe como ministro, pues a uno sí le duele mucho que se hayan perdido estos 700.000 millones y que los máximos responsables hoy sean exculpados. Pero como insisto, vamos a estudiar y nos vamos a pronunciar, porque hasta el último día pues tendremos que pelear esa plata y tendremos que buscar no solo justicia, sino que nos devuelvan los 70.000 millones que se robaron. Ministro, muchas gracias, muy amable.